Hola, te doy la bienvenida al curso de Introducción al Antiguo Testamento. Me da mucho gusto que estés participando de este programa en línea y mixto. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de vernos una vez por semana y quiero compartirte un poco acerca de cómo vamos a estar trabajando durante estos meses. Primeramente, vamos a tener, el curso está dividido en 4 unidades. La primera es una introducción general al esquema del Antiguo Testamento. Vamos a ver temas como revelación, inspiración, qué es el canon, así como la historicidad también del texto bíblico. En la segunda unidad vamos a estar viendo principalmente algunos temas del Pentateuco y su formación también del Pentateuco. Para la tercera unidad vamos a estar viendo la división del reino, las causas de la división del reino, así como las conquistas por las cuales pasó el pueblo de Israel. Y en la última unidad, la cuarta unidad, vamos a estar hablando acerca de la profecía, la función profética y también el papel del profeta en el tiempo del exilio y el posexilio. En esta ocasión, la estructura de nuestra clase es, vamos a estar teniendo un trabajo por unidad. En la primera unidad me gustaría que investigaras un poco acerca de los filtros del canon. En la plataforma se van a estar subiendo un video, una investigación, también lecturas que tienes que realizar durante la semana. Durante todo el programa o todo el semestre van a ser 4 trabajos los que estarás entregando, 2 trabajos que se calificarán para el primer parcial y 2 trabajos que se calificarán para el segundo parcial. Para el final de la materia, el examen ordinario, estaremos contando con 4 trabajos en total. Espero que no se te sea gravoso la cantidad de trabajos o lecturas que estaremos realizando y recuerda que puedes estar en contacto conmigo para cualquier duda que surjan en el camino. Estoy para poder ayudarte. Quiero hablarte un poco acerca de estos temas que son de importancia en el estudio que estaremos llevando a cabo. El primer tema del texto es el tema de la revelación. Cuando hablamos de revelación, lo primero que viene a nuestra mente pues es algo que se nos da a conocer, ¿no? En teología nosotros pensamos que hay 3 formas en que Dios se nos ha revelado. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que estamos buscando a Dios, pero realmente en toda la historia bíblica y en toda la historia de la humanidad es Dios quien está buscando relacionarse con nosotros y es por ello que Él ha decidido revelarse. La revelación entonces consta de 3 elementos. El primero es la revelación a través de la creación. Creemos que toda la creación da testimonio de que Dios es un Dios creador, de que Dios es un Dios existente y de que es un Dios también que quiere estar en constante relación con su creación. La creación misma da testimonio de un Dios vivo y un Dios que quiere estar cercano. Tú has escuchado tal vez en algún momento que hay personas que con solamente observar y meditar en la creación han tenido encuentros espirituales. Es por ello que nosotros creemos que Dios también se nos revela a través de la creación. Otro factor de la revelación es que Dios se nos ha revelado a través de las Escrituras. Creemos que todo el texto bíblico ha sido revelado por Dios y que es útil para la salvación del ser humano. Con esto queremos decir que la revelación ha sido también a través de esos 66 libros de la Escritura. Sabemos que no son los únicos libros que fueron escritos, pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos del canon. Pero es importante que tengamos ya una conciencia de que estos 66 libros han sido escogidos porque son útiles para nuestra salvación. Entonces, en esos libros nosotros creemos que Dios está revelando también, que está revelando su palabra, que está revelando su verdad para con nosotros y que a través de esa verdad nosotros podemos ser transformados. Por ello es que decimos también que el texto bíblico no tiene un límite en su historia. ¿Qué quiero decir con esto? El texto ha sido escrito en un marco histórico, en un periodo de tiempo, bajo un contexto político, social y económico. Pero eso no significa que
tenga o esté limitado solamente a esa realidad a la cual fue escrita. La revelación de Dios es tan real que a pesar de los siglos, Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Y nosotros cuando vamos a ella, cuando vamos a la Biblia, nosotros todavía tenemos ese encuentro con Dios, porque Dios se nos revela y Dios está hablando a través de su palabra a nuestras vidas y Él transforma nuestras realidades a través de su palabra. También el otro elemento de la revelación es Jesucristo. Creemos que Dios se nos ha revelado también a través de Jesús y en Él nosotros podemos conocer a Dios, porque dice el mismo Jesús que Él da a conocer quién es Dios, pero también nos da a conocer cómo ser mejores seres humanos, o la plenitud de la humanidad también se encuentra en Cristo Jesús. Jesús nos revela quién es Dios, pero también nos revela la imagen de Dios en cada ser humano. El otro tema de la primera unidad es la inspiración bíblica. Creemos que toda la escritura, como dice Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para transformarnos, para darnos consejo, para darnos dirección. Toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Eso qué significa? Significa que Dios utilizó a seres humanos con sus cualidades y con sus defectos para escribir su palabra. Y cuando hablamos de inspiración, hay diversos enfoques teológicos con respecto a qué implica la inspiración de Dios. Una de ellas nos habla de que la inspiración es como un soplo que Dios hace sobre los escritores, y este soplo es como si Dios ungiera o capacitara a todos los escritores para escribir el mensaje que Él deseaba dar a conocer a su pueblo. Otro enfoque es que Dios es como si hubiese dictado, a esto se le llama inspiración mecánica, que Dios hubiese dictado a las personas palabra por palabra de qué es lo que tenían que escribir en el texto. Y el otro enfoque es un enfoque dinámico, es Dios y el ser humano escribiendo en el texto. Nuestra postura se enfoca más en la inspiración dinámica. Eso quiere decir que Dios y el ser humano trabajaron juntos para la escritura del texto bíblico. En ese sentido, nosotros entendemos que el texto bíblico fue escrito en un periodo de tiempo, en un contexto político, en un contexto social, en un contexto económico, en un contexto histórico también, donde las enfermedades, los disturbios, el cómo se iba generando la historia de un pueblo, pues hacen incidencia en el texto bíblico. Por eso nosotros encontramos pasajes, por ejemplo, la de Josué, cuando dice que el sol se paró, y obviamente eso estaba apelando a una forma de entender el universo de su tiempo, la cosmovisión de su tiempo, ¿no? Porque pensaban que en efecto era el sol quien giraba alrededor de la tierra, incluso se pensaba que la tierra era plana. Y en ese sentido, los escritores bíblicos están escribiendo desde la cosmovisión que culturalmente tenían. Si se hubiese escrito en un tiempo como los nuestros, con todos los avances científicos y tecnológicos y astronómicos, obviamente nuestra forma de escribir el texto hubiese sido con esa cosmovisión de nuestra vida. Pero reconocemos entonces que el texto está escrito en un periodo de tiempo y que habla a su realidad y habla también a todas las historias que le relacionaban en cómo otras culturas también creían acerca de Dios. De ahí que el texto bíblico en muchas formas también está dando respuesta a la cultura de su tiempo. En ese sentido, podemos pensar que el texto bíblico no tiene errores, pero también es infalible. No tiene errores en el sentido de que se haya comido una X o una Y, no es en ese sentido, sino que no tiene errores porque su mensaje es el mismo a lo largo de toda la escritura. Desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje central del texto de un Dios cercano, de un Dios salvador, de un Dios perdonador de pecados, de un Dios que salva a un pueblo, de un Dios de pactos, está a lo largo del texto bíblico y no se contradice en ese sentido. En ese sentido, nosotros entendemos que el texto es
inerrante e infalible. Sigue siendo verdad ayer, hoy y mañana. El texto bíblico es continuo. Su mensaje no se va a transformar, ni a eliminar, ni va a dejar de ser válido a través del tiempo. El texto de Dios sigue teniendo tanta validez para el pueblo de Israel como para nuestros días. Otro tema que me parece sumamente importante que nosotros reflexionemos es cómo fue que se tejió el texto bíblico. Existe una teoría de las fuentes. Uno de los principales escritores es Not, olvidé el nombre, y Not nos dice que hubieron 4 fuentes. Quiero comentarlo un poco con la del Nuevo Testamento porque a veces es lo que tenemos más presente, principalmente con los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros reconocemos en los evangelios que hay 3 fuentes que fueron escritos para un auditorio diferente, para una comunidad y en momentos diferentes. Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco. Nosotros reconocemos que contiene 4 distintas fuentes que fueron escritos en un contexto diferente, para un auditorio diferente, pero cuando nosotros lo leemos, pareciera que ha sido escrito para una sola audiencia, cuando algunos investigadores bíblicos nos dicen que no. A esto llamamos la teoría de las fuentes, que son 4 fuentes. Una se llama sacerdotal, por su sigla en alemán se conoce con la P. Tenemos también la fuente deuteronomista, la fuente yavista y la fuente eloísta. ¿Qué son cada una de estas fuentes? Te invito a que tomes tu Biblia y cheques, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Si te has dado cuenta, tenemos 2 historias de la creación. Y otra vez, no es que estén mal o una contenga más verdad que la otra. Las 2 están contando que Dios es un Dios creador, pero su propósito está escrito para un fin diferente. En el capítulo 1 nosotros encontramos que Dios hace toda la creación. Todo. Y al final la máxima creación son varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Y como sustento final, y reposó Dios en el 7º día. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 nosotros encontramos una historia de la creación muy diferente, porque primero Dios crea al varón del barro, y a partir del varón es que Dios va creando los animales, el campo, el día y la noche, el mar, los ríos, las aguas, las lumbreras y todo lo demás. Pero llega un punto cuando Adán está poniéndole nombre a cada uno de los animales y de toda la creación que Dios está haciendo en función del ser humano, y se da cuenta Dios que no hay nada que complete a Adán. Toda la creación está en armonía, menos el hombre. Y entonces Dios hace caer en sueño a Adán, y conocemos esta parte del texto donde dice que toma de su costilla y hace de él la mujer y lo llama varona o Isha, y este es hueso de sus huesos y carne de su carne, que es la expresión que hace Adán a ver a Eva. Tenemos otra historia totalmente diferente, y al final en esta creación, no quiero ser feminista ni nada por el estilo, pero al final de este texto bíblico, la mujer es la que toma como la última función del texto, pero no es ella, sino el complemento que hacen los dos y la institución del matrimonio que Jehová pone en el texto bíblico, porque dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, al final de este texto, el énfasis del texto es en una institución familia. Tenemos 2 textos muy diferentes. A esto precisamente es a lo que llegaron los biblistas y reconocen que hay propósitos diferentes a lo largo del texto del Antiguo Testamento. Por ello se reconocen estas 4 fuentes.
Una, que es la sacerdotal, pues hace el énfasis precisamente en todos los elementos rituales, los días santos, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el culto y con el templo. Y en el capítulo 1 es precisamente el énfasis, es el reposo de Dios, que es lo del séptimo día, es una cuestión cúltica. Encontramos también una repetición, por ejemplo, en el texto del Deuteronomio, nosotros encontramos una recopilación de todo lo que es Éxodo, Levítico y parte de Números. ¿Por qué se cree eso? Que el Deuteronomio también es reconocido como una relectura de la ley, y es lo que está sucediendo en este texto. No es que Deuteronomio haya perdido menos mandamientos, porque nosotros no vamos a encontrar los 10 mandamientos tal cual como nos lo da a conocer Éxodo, sino parecieran menos elementos de los 10 mandamientos, pero ahí están, porque su función era precisamente recordar a un pueblo que ha pasado por una historia muy diferente, recordarle a un pueblo que seguían siendo pueblo de Dios y darles a conocer cómo era este Dios que se relacionaba con ellos y que les había sacado de la tierra de Egipto, ¿no? El texto Yavista también nos habla, principalmente su enfoque es con el nombre de Jehová, y lo encontramos principalmente en el libro de Éxodo, cuando él se da a conocer a Moisés con el nombre de Dios, o el tetragramaton, como le conocemos. Y Elohista es el término que encontramos desde Génesis capítulo 1, donde nos muestra a Dios como un Dios creador y un Dios relacional, un Dios del cosmos, pero cercano a su pueblo. Bien, hasta aquí quiero explicarte un poco la introducción al texto y tarea. La primera tarea tiene que ver con el canon bíblico. ¿Qué te invito a que hagas durante esta semana? Investiga cuáles fueron los filtros del texto canónico. Te vas a dar cuenta que existen 3 diferentes canons: el canon hebreo, el canon que conocemos como cristiano y el canon católico. Y tú vas a reconocer ahí algunos textos que no están en nuestro canon protestante, por decirlo de alguna manera, sin embargo están en el canon católico. Y cuando revises a lo mejor el canon hebreo, te vas a dar cuenta también que el orden de los libros no coincide ni con el canon católico ni con el canon protestante. Entonces, mi invitación es: revisa cuáles fueron los filtros del canon, y todas las dudas y preguntas que tengas las puedes subir en la plataforma para que podamos platicar sobre ellas. Dios te bendiga, bienvenido a la plataforma en línea de Introducción al Antiguo Testamento.